Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro día de estudio, este día jueves, pero antes de empezar vamos a orar, vamos a llevar en agradecimiento y también algunas peticiones por algunas personas o familias. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permite, Señor, un nuevo jueves. Señor, estamos comenzando un mes. Estamos, Señor, agradeciéndote porque nos has permitido, Padre, hasta el día de hoy, guardarnos, cuidarnos, protegernos. Gracias por no has apartado de nosotros, sino que al contrario, tú nos sigues bendiciendo. Señor, a esta hora hay algunas peticiones, algunos agradecimientos y queremos de una manera, Señor, a ti, agradecerte, Señor, por el diagnóstico, Señor, en Alfredo Perea, Padre, en el cual los médicos han remitido el cáncer y dicen que está libre de cáncer. Padre, Señor, hemos estado pidiendo durante estos últimos meses por tu hijo, por su esposa, por sus hijos, por esta familia. Padre, Señor, ¿cómo no creer en ti si en la vida de este hombre 2 veces, Señor, lo has librado de cáncer? Padre, que siempre pueda tener un corazón agradecido, que siempre pueda depender de ti. Señor, que el propósito por el cual tú has permitido esto, porque tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien aquellos que te aman, aquellos que han sido designados, apartados, escogidos según tu propósito. Señor, que tu Hijo pueda dar testimonio a otros, pueda dar fuerza, pueda enseñarles a otro tu poder, Señor, que puede para eso. Padre, también te quiero pedir por las familias Bonilla Escalante, Señor, que tú los guardes, los bendiga. Donado Cubías, Señor, la familia Cepeda, Padre, allá en Canadá, que tú los guardes, los cubras. Señor, a la familia de nuestra hermana Leti Patiño, Señor, que también ahí, Señor, en Monterrey, Señor, tú los guardes, los cubras. Señor, que tu hija siempre pueda confiar, depender de ti. Que tú bendigas, Señor, todo aquello que ella haga, todo aquello que haga con sus manos. Bendice su vida, bendice la vida de sus hijas, la vida de sus padres, bendice la vida de sus hermanos, de sus sobrinos, de sus vecinos. Padre, que también la de su pastor, la de sus líderes en la congregación, Padre, que Señor pueda ser una bendición su vida y la de sus familias. Padre, también queremos pedirte por la familia Rodas Parada en Panamá. Señor, que tú, como siempre, proveas, bendigas, que abras puertas de bendición. Señor, sabemos que únicamente podemos confiar y creer en ti. Aunque la situación, el mundo, vaya de mal en peor, pero eres tú el que abre puertas de bendición. Eres tú el que nos sostiene. Bendice, Señor, a mi hermano Hugo, a mi hermana Guadalupe, señora Alejandra, a Karen, a Daniel, que tú los puedas guardar, que los puedas cubrir y que tú bendigas en todo lo que hagas, Señor. Y también quiero pedirte por la salud de nuestros hermanos Ricardo y Angélica Martínez, Padre, como también a la familia Vázquez, a todos. Pero, Señor, que tú sigas dando salud, proveyendo todo lo que tus hijos necesitan, Señor, y que no haga falta nada a sus hijas y a sus nietos. Señor, gracias también por la salud y la vida del pastor Don y su esposa Sharon. Señor, que tú los sigas bendiciendo, guardando, así mismo como el pastor Brandon y su esposa, Padre, y el ministerio y los ministerios que has puesto sobre sus hombros. Señor, asimismo, oramos por nuestro pastor general, por el pastor Eduardo Rodríguez Mateu, que tú le sigas dando fuerzas, salud. También oramos por el pastor Waldo Mendoza,
por su esposa, por sus hijos, por la congregación. Señor, que tú siempre has tenido cuidado de él y su familia, y que él siempre pueda confiar y esperar en ti, y que siempre, Señor, tú le puedas dar fuerza, ánimos para seguir en tu obra. Asimismo, por el pastor Amílcar Varillas, bendice, Señor, su vida, su esposa, sus hijos, la congregación. Señor, que todo lo que ellos necesiten puedan depender de ti. Así también de nuestra hermana Milagro de Bonilla, Padre, síguele dando fuerzas a tu hija, síguele dando de tu espíritu, de tu discernimiento. Bendice su hogar, su esposo, sus hijos, sus nietos, la congregación que tú le has dado. Padre, gracias, Señor, y gracias porque nos permites en esta noche, una vez más, abrir tu palabra y que seas tú el que enseñes, seas tú el que hables, el que redarguyes en nuestras vidas. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueve en los aires, que quiere interrumpir con el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, este día la meditación se llama Un corazón que escucha a Dios. Un corazón que escucha a Dios. Amén. Denme un momento. Amén. Un corazón que escucha a Dios. Y esto está en el Salmo 51, versículo 8. Salmo 51, versículo 8. Este es un salmo que es muy conocido. Amén. Yo creo que todos conocemos el trasfondo de esto. Y si usted no lo sabe, déjeme comentárselo rápido. El Salmo 51 habla del perdón que suplica David a Dios por haber pecado con Betsabé. Amén. Esa es. Que era la esposa de un general, de uno de los hombres de confianza de él en el ejército. Y él la ve, la manda a llamar, se acuesta, queda la mujer encinta, queriendo esconder este domingo en la meditación que teníamos, hablaba sobre el pecado de Acán. Amén. El domingo hablaba sobre el pecado de Acán y cómo era el punto de que él escondió el manto babilónico, los ciclos de plata y el lingote de oro. Él escondió, creyendo que no iba a haber, que nadie se iba a dar cuenta. Así también hay otro ejemplo, como Adán y Eva, cuando pecan, se escondieron de Dios. Y fíjese que también David quiso esconder el embarazo de Betsabé, el pecado que habían hecho. Él quiso esconderlo con mandar a Urías a que llegara a su casa porque lo mandó a traer de la guerra. Imagínense, estaban en guerra, David tenía que haber estado en la guerra, pero él se quedó en el palacio. Lo manda a traer para que se llegue a su esposa y para que el día de mañana dijera Urías, ve, está embarazada y el niño nació prematuro o nació antes. Y Urías dijo, ¿cómo voy a hacer esto cuando mis hombres están peleando, muriendo en la batalla? No puedo. Se quedó a la puerta, no entró a su casa, le fue dado aviso a David. David hace una carta, la firma y se le da a Urías para que la presente al máximo en la guerra. Y en la carta decía, pon a Urías al frente y que muera. Entonces, después de todo este proceso, viene David e inicia un proceso en su vida y después de darse cuenta, ¿por qué inició el proceso? Bueno, perdón, me comí esta parte, porque llega el profeta y le dice, tú has pecado, porque del Señor nada se puede esconder y le dice, no vas a morir,
No vas a morir, tu pecado ha sido remitido, pero van a haber algunas consecuencias. Entonces, después de esto, David escribe este capítulo, el 51, lo escribe, y es muy precioso cómo él pide, suplica ser limpiado, ser purificado. Y dentro de todo esto, hoy le quiero compartir únicamente del versículo 8, que es un corazón que escucha a Dios. Y tuvo que pasar por muchas cosas para desear escuchar una vez más de Dios. Dice el versículo 8, hazme oír, oiga, hazme oír gozo, porque lo había perdido, ¿verdad? Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Oiga, hazme oír gozo y alegría. Usted y yo debemos y necesitamos escuchar a Dios, pero que sea nuestro corazón el que escuche a Dios. Ahora, ¿por qué pongo un corazón? Bueno, porque está tipificado el corazón o como figura de las emociones, la voluntad, etc. Entonces, lo que nosotros conocemos como el alma, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la figura es un corazón, donde están el intelecto, las emociones, los sentimientos, las decisiones que vienen por medio del intelecto, del conocimiento que se adquiere. Entonces, después de todo este proceso, que no había sido nada fácil, él solo entendió y le pide al Señor, hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué? Porque había pasado por un momento muy difícil, una situación que él había provocado. No era culpa del Señor, no era culpa de nadie, era culpa de sus deseos. Muchas veces nosotros buscamos culpables cuando nos va mal en la vida o cuando nos va mal en algunas situaciones. Y al final, mientras no entendamos que somos nosotros, ok, no es en todo, ¿verdad? Yo sé, no es en todo. Pero en aquellas cosas en las cuales nosotros entendemos que hemos sido los culpables, muchas veces andamos buscando otros culpables, a quién echarle la culpa. Entonces, David sabía que después de la purificación que él había pasado y de esa limpieza interna dura, porque mire, nada es agradable cuando el Señor viene a corregir, nada es agradable, pero es necesario. Y eso es lo único que muchas veces nos hace tener una atención completa y necesaria de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para escuchar a Dios? ¿Cómo nuestro corazón puede escuchar a Dios? Bueno, el corazón necesita estar limpio. Entonces, para escuchar a Dios es necesario primero limpiarnos, despojarnos de todo aquello que nos distrae. Mire, cuando nuestro corazón está lleno de muchas cosas, déjeme ponerle un ejemplo. Probablemente cuando estamos con amargura, difícilmente podemos escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y viene y oímos de la palabra que dice, debes de perdonar. ¿Y cómo voy a perdonar si yo no he sido el culpable? Si es a mí el que me lastimaron, el que me dañaron. Sí, dice el Señor, yo sé que a ti te lastimaron, yo sé que a ti te han dañado, etcétera, pero tú tienes que perdonar. No, ¿cómo va a ser posible? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos llegar a esto? ¿Por qué no podemos perdonar? Bueno, simple y sencillamente estamos llenos de amargura, de odio, de rencor, de un montón de situaciones en nuestra vida. Amén. Y entonces viene el Señor y dice que debemos de limpiarnos. Entonces, para poder escuchar al Señor, debemos de limpiarnos y de despojarnos de lo que nos distrae. Ahora, ya en este momento, porque si usted puede ver los versículos anteriores, cuando usted ve los versículos anteriores, David, podríamos decir que ya estaba listo. Oiga, David ya estaba listo para poder escuchar al Señor.
ya había sido despojado de todo eso y ya había sido liberado. Entonces, si nos despojamos de todo esto, a lo que le podemos poner un montón de situaciones, al final va a ser menos doloroso para nuestras vidas. Amén. Entonces, esto es muy importante. Gloria a Dios. Ay, disculpe si me ve que me muevo y voy a tratar de no, pero hay un pequeño problema con la señal. Estoy tratando de que eso no estorbe. Amén. Sigamos. Así que ya no voy a decir nada. Si me ve mover, no se preocupe, continuemos. ¿Qué quiero que veamos? David ahora escuchará de parte de Dios. Ahora, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que podía sentir David? Oiga, ¿qué es lo peor que podía sentir David? Bueno, lo peor es que Dios no atendiera su voz. Y ese debería de ser la mayor preocupación de nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Que Dios, siendo nuestro Padre, no nos escuche. No sé si a usted eso no le preocupa, pero si a usted no le preocupa, déjeme decirle en esta noche, debería de preocuparle. Debería de preocuparnos que Dios no nos escuche. Por eso David pide escuchar al Señor y dice, hazme oír. Amén. Hazme oír gozo y alegría. Hazme oír. Muchas veces David en este caso no está pidiendo ahora que Dios le ponga toda la atención. David pide al Señor, hazme atenderte. Hazme obedecerte, hazme escucharte. Qué difícil es. Yo espero que usted lo haya experimentado. Pero verdad que cuando nosotros le hemos fallado al Señor, qué difícil. Nosotros sabemos que del techo no pasa la oración. Y entonces David dice, hazme oír, hazme entender, hazme atenderte, hazme obedecerte, hazme escucharte. David entiende que para no volver a pecar, porque lo que había pasado había sido difícil, debe de poner toda su atención en él. ¿Por qué? ¿No le ha pasado que cuando usted está viendo algo, le voy a poner un ejemplo, hoy en la tarde estaba viendo un programa, estaban ahí dando un documental de algo, y entonces estaban explicando, mire cómo son las cosas. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted está viendo algo que no es un documental, que es un video de lo que sea, y usted está haciendo otra cosa o medio se distrae, verdad que no pierde la secuencia? ¿Por qué? Porque no es algo tal vez interesante o de vida. Pero hoy estaban explicando eso, y para poder entender muchas cosas había que poner atención, había que seguir la secuencia. Entonces en eso me recuerdo que estaba viendo, me cayó un mensaje en el celular, me puse a leerlo, respondí, me respondieron, estuve ahí, y cuando levanto la vista y vuelvo otra vez a poner atención en el video, me doy cuenta que me había perdido y solo habían pasado alrededor de 2 minutos. Tal vez a lo sumo. Pero lo que estaban diciendo ahora no lo podía entender. Amén. No lo podía entender. ¿Por qué? Porque esos 2 minutos me distrajo. Con la tecnología, el día de hoy, yo puedo retroceder, yo puedo volverlo a ver, yo puedo verlo mañana, más tarde, cuando yo quiera. Pero con la tecnología yo lo retrocedí. Fíjese que en algunas cosas de nuestra vida no podemos retroceder porque no pusimos atención y nos equivocamos. Y no es que le puedo dar para atrás a nuestras vidas, no es que podemos volver el tiempo. David no podía volver el tiempo. David hubiera querido volver el tiempo a cuando él se distrajo y se le olvidó que era el rey y que tenía que estar en la batalla. Quería volver cuando él se había desviado, cuando él dejó de escuchar a Dios. Qué fácil, ¿verdad?
con un clic poder borrar iniquidades, con un clic borrar nuestros pecados. No, hermanos, no es así. Eso así no se da. Es muy importante entender esto. Entonces, por esa razón es que necesitamos poner toda nuestra atención. ¿En qué? En Él. Más cuando Él nos habla. Más cuando Él habla a nuestras vidas. Es muy importante. Y muchas veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta de eso. No ponemos la atención debida cuando Él nos habla. ¿Qué le quiero decir con esto? Bueno, que como todos deberíamos de tener un devocional diario, deberíamos de poner atención a lo que estamos recibiendo. Amén. Deberíamos de poner en práctica muchas de las cosas que nosotros hablamos o decimos. Amén. Deberíamos de hacerlo. Y mire, no lo hacemos. Ponemos atención muchas veces en cómo está el país, en política, en economía. ¿Qué más? Cómo están los deportes, etcétera. Pero muchas veces no ponemos atención. Ponemos atención cuando nos reunimos el domingo a escuchar su palabra. Ponemos toda nuestra atención para decirle, Señor, aquí estoy, háblame, porque tu siervo oye, así como lo hizo Samuel. Mire, qué importante es. David nos deja un ejemplo para no equivocarnos. Así como Dios lo había escuchado en todas sus aflicciones, porque recuerde que antes de ser rey, él pasó muchas aflicciones. Él no se quiere perder ahora ni una vez de que Dios le hable, porque no se quiere volver a equivocar. Él está consciente de que hoy tiene que pagar, muchas cosas, muchas consecuencias en su vida. Ahora, ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado y no le hemos escuchado? Mejor no las contemos, porque nos daría una gran pena con el Señor. El Señor nos habla cada mañana. ¿Sabe cómo nos habla cada mañana? Dándonos vida. ¿Sabe cómo nos habla el Señor? Que sale el sol para nosotros. Ahí nos habla. ¿Sabe cómo nos habla? Que tenemos salud. ¿Sabe cómo nos habla? De que tenemos provisión. ¿Usted escucha al Señor? ¿Pone atención en los detalles? Entonces, como él dejó de escuchar, mire qué interesante, mire qué importante es esto. Él estaba consciente que dejó de escuchar. Él lo vivió en carne, difícil, doloroso, pero entendió. Y muchas veces nos cuesta entender esto, de que hemos dejado de escuchar a Dios. Y tal vez no nos ha venido algo tan grande como le pasó, o tal vez no hemos llegado a pecar como pecó David. ¿Amén? ¿Sí? Porque lo que pasó David era consecuencia de él, no consecuencia de alguien más. Ahora, hace 3 solicitudes David. Primero dice, hazme oír, es hazme entender. Yo le dije hace un momento que era hazme entender, obedecerte y escucharte. Y vamos a ver la diferencia de cada una. 3 solicitudes de David. Hazme entender. Que si le cuesta entenderlo, amén, que no se detenga el Señor hasta que Él lo comprenda. Mire, muchas veces nosotros somos orgullosos en algunas situaciones porque creemos que tal vez tenemos experiencia o conocimiento, podemos llegar a saberlo todo, y no es así.
Muchas veces, por la edad, por lo que sea, y no estoy diciendo que por ser viejos, oiga, y porque ya estemos viejos, ahí me incluyo, porque estemos viejos ya no entendamos. No, pero todas las cosas van evolucionando y hay algunas cosas que no tenemos tal vez la misma destreza o la capacidad. Pero déjeme decirle algo, la palabra del Señor sí. Hay algo que a usted le cuesta entender de la voluntad de Dios, entonces dígale al Señor, Señor, hazme entenderla, revélame en tu palabra. ¿Por qué? Porque si usted no le pide esto al Señor, usted se va a volver a equivocar. O nos podemos volver a equivocar y pagar consecuencias altas. Le dice también, si es necesario pasar dolor, pues que lo hiciera. Si era necesario hacer algo, pero entenderlo, porque nada es fácil. También le dice, hazme que siempre te preste toda mi atención. Amén. Hazme que te preste toda mi atención. Es muy, muy, muy necesario. Oiga lo que dice Salmos 32, versículo 8 y 10. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Haz que siempre te preste toda mi atención. ¿Tiene el Señor la atención en su vida o no? Oiga, también esto. Hazme prudente y no insensato. Hazme que solo te mire a ti. Esto es hazme entender. Mire, la prudencia es muy necesaria. La prudencia es muy necesaria. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿No le ha pasado que muchas veces usted le está, pero veámoslo primero de un lado hacia el otro? ¿No le ha pasado que muchas veces usted le está dando una indicación a alguien o le está explicando algo y le está diciendo, fulano, fulana, no, mira, deberías de hacer esto, esto y esto y esto? Y cuando usted termina de hablar, la otra persona automáticamente empieza a contestar, no, que mire, que no sé qué, porque pienso que no sé qué. Ahí se da cuenta usted que la otra persona no estaba poniendo atención. La otra persona estaba esperando que usted se callara, dejara de hablar, cerrara la boca. ¿Para qué? Para poner y decir lo que esa persona piensa. Ponerlo ahora del otro lado. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y no hemos puesto atención? Y hemos querido valer nuestro derecho. Y David dijo, bueno, ¿cuántas veces me ha ido mal por hacer esto? Entonces, la única manera de no volvernos a equivocar es teniendo el conocimiento de Dios por medio de su palabra. Por eso David amaba la ley, porque si la cumplía, no fracasaría. Amén. David decía, oh, cuánto amo tu ley. ¿Para qué servía la ley? ¿Para qué sirve la ley? Para preservarnos. ¿O las leyes en la carretera no es para preservarnos? Sí. Velocidad máxima es tanto. Ponga la vía, haga esto, no exceda, no cometa, etc. Segundo, hazme obedecerte. David pide al Señor hacer lo que le pida sin pensarlo dos veces, sin analizarlo. Hazme obedecerte. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, Señor, que yo pueda hacer tu voluntad sin poner mi razonamiento. El Señor ha dejado su palabra y la ha dejado para que usted y yo la cumplamos. No la ha dejado para ver si nos agrada, si nos gusta, si estamos de acuerdo o no. No la ha dejado para eso.
¿Cuántos leemos la palabra del Señor y la cuestionamos? Hazme obedecerte. ¿A cuántos nos cuesta? Yo me incluyo. Pero es que no se trata o no le agrada. Se trata de que obedezcamos sin más. Amén. Sin más. ¿Por qué? Porque mire, nos gusta, ¿verdad? Como porciones bíblicas, cuando el Señor le dijo a Pedro, tira la red acá. ¿Y qué pasó? Hubo una pesca milagrosa. Pero después le dice el Señor, ora conmigo. Le dice a los tres, ¿verdad? Pero estaba incluido Pedro, ora. ¿Y qué hizo? Dormirse. ¿No habéis podido orar? ¿No habéis podido acompañarme en esto? ¿Cuántos nos gusta cuando el Señor nos dice, tira la red? Pero cuando nos dice, ora. Por eso después Pedro en sus cartas dice, ya el apóstol Pedro, velad y orad, para que no caigáis en tentación. ¿Velamos y oramos? Oiga, ¿qué más? Bueno, dice, hazme obedecerte. Una cosa, mire, para usted poder obedecer, fíjese cómo son las cosas. Déjeme hacer un paréntesis. Muchas veces nosotros necesitamos entender algo para obedecer, pero fíjese que en el caso del Señor, aunque no lo entendiéramos, en el caso del Señor, aunque no lo entendiéramos, deberíamos de obedecerle, punto. Pero aquí le dice, hazme obedecerte. ¿Qué quiere decir esto? Que David no pusiera su razonamiento ni sus deseos sobre los mandamientos de Dios. Que si los mandamientos de Dios lo iban a afectar, aun cuando David saliera afectado, los tenía que cumplir. Pero déjeme decirle algo, cuando la palabra del Señor ha sido para dañarnos, nunca. La palabra del Señor no nos va a dañar, la palabra del Señor es para bendecirnos. Entonces muchas veces nosotros pensamos que vamos a perder, cuando lo que estamos haciendo es no perdiendo, porque desde el momento que usted y yo no perdemos y nos mantenemos, ya es ganancia. Pero el Señor nunca se va a quedar allí, sino que siempre dice, su palabra dice que las añadiduras vienen cuando obedecemos, cuando buscamos lo espiritual en vez de lo terrenal. Lo terrenal siempre va a llegar. ¿Qué más dice David? Que no cambiara nada. Y aunque fuera difícil, cumpliera con lo establecido por Dios. Aunque fuere difícil, no debemos de cambiar nada, porque su palabra da promesas a usted y a mí de que si seguimos su camino, si cumplimos su voluntad, Dios bendice. ¿O usted cree que esa promesa que el Señor le hizo a Josué no sigue hasta el día de hoy para usted y para mí? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. No le está diciendo, le dijo a Josué, ni se te ocurra, Josué, poner lo que tú crees. Simplemente solo es el manual para que sigas al pie de la letra. Igual con la palabra. ¿Y cuál es la promesa? Bueno, que si meditas de día y de noche, o de noche y de día, y haces conforme, entonces, ¿cuándo viene la promesa? Cuando yo cumplo su palabra. Entonces haz prosperar. Entonces usted y yo haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Amén. Entonces hemos visto, hazme entenderte, hazme obedecerte, es decir, entender, que venga la revelación de Dios, de Dios, de su palabra a nuestras vidas. Entonces yo puedo obedecer, pero también hazme escucharte. ¿Por qué? Porque el hombre necesita orientación para poder vivir en la tierra. Usted y yo necesitamos la guianza del Señor.
Y esa la vamos a seguir si lo escuchamos. Si nos hemos despojado, el Espíritu de Dios va a obrar en nuestras vidas. ¡Qué bendición! Es que ahora el Espíritu Santo, tenemos una parte de Dios en nuestras vidas. Y dice que con Él viene el espíritu de discernimiento. Y el espíritu de discernimiento nos ayuda a orientarnos, a cuidar o a salvar nuestra vida en algunas situaciones. David entendió algo. David entendió esto, que estaba perdido sin Dios. Se había extraviado en su caminar. ¿Quién decidió el camino por el cual se fue el hijo pródigo? Él. Pero ¿quién lo llevó de regreso a la casa del Padre? En figura, el Espíritu. ¿Por qué? Porque ese volviendo en sí significa que tuvo una nueva vida, una nueva oportunidad. ¿Quién es el que nos guía hacia el Padre? El Espíritu Santo. Que podamos decirle, Señor, quiero escucharte. Para usted y para mí o para cualquier persona, es bien fácil forjar nuestros propios caminos, por nuestras experiencias, por nuestro conocimiento. Pero si no son guiados por el Señor, no sirven de nada. Muchos hacemos o hacen que escuchan a Dios, pero por dentro planean sus propios caminos. Yo creo que cuando David escribe esto fue pensando, ¿en qué momento dejé de ser orientado por Dios? ¿En qué momento empecé a orientarme por mi razonamiento? ¿Cómo es que dejé de poner atención a Dios? ¿Cómo es que me llegué a fijar en una mujer casada? ¿Cómo? Estoy hablando de lo que hizo David. ¿Cómo es posible que la mandé a traer? ¿Y cómo es posible que hice todo lo demás? ¿Cómo es posible que hice esto con Urías, etcétera? ¿Cómo es que empecé a escuchar mis propios deseos? Yo le hago una pregunta. ¿En qué momento lo detuvo Dios? ¿Acaso el Señor no podía detenerlo a David? Sí, claro. Claro que sí. Le pudo mandar a alguien. Y déjeme decirle algo. No dudo de que alguno lo haya con su mirada o lo haya hecho sentir mal. O que con su mirada alguno de estos mostró el reproche a lo que David estaba haciendo y no se detuvo. Ahora, pudo haber sido una persona, pero usted y yo tenemos al Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo nos ha dicho, ¿qué estás haciendo? Y no lo hemos escuchado. Entonces, David dijo, probablemente él dijo, hazme escucharte, porque dejé de poner atención en ti, porque empecé a escuchar mis propios deseos. Ahora que todo estaba malo, que todo estaba perdido y arrepentido, desea volver el camino de Jehová. Increíble, ¿verdad? ¿Cuándo es que muchas veces nosotros hemos vuelto otra vez? Cuando todo está mal y perdido. Entonces, el Señor nos dice, no esperes llegar otra vez a esa condición a la cual estuviste para poder entender de que no debes de seguir ese camino. ¿Qué trajo el camino a David? Su camino, sus decisiones, su voluntad. Oiga, las de David. Entonces,
también pongámoslo para nosotros. Quiere decir que nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, etcétera, malos, porque desde el momento en que están fuera de la voluntad de Dios, es algo malo. Lo había desgastado. La palabra dice en Isaías que aquel que no tiene fuerzas va a tener fuerzas de donde no hay en el Señor, los que esperan en Jehová. Pero cuando yo no espero en el Señor y hago mis decisiones, sucede que me desgasto, me canso, me fatigo, me estoy acabando. Y David llegó a esto porque él estaba cansado de su condición. Estaba cansado de sufrir, estaba cansado de estar lejos de Dios, estaba cansado de que Dios no lo escuchara, estaba cansado de sentirse inmundo. Pero óigame, tal vez usted puede decir, no, yo no estoy en esa manera. Sí, pero muchas veces podemos llegar a sentir soledad. El no escuchar a Dios nos va a traer soledad. El no escuchar a Dios nos va a traer amargura. El no escuchar a Dios nos va a traer duda. ¿Qué cosas estamos sintiendo? Entonces es necesario escuchar a Dios para superar esto que estamos viviendo. David estaba cansado de su condición. Si usted está en una condición similar, no por el pecado de David, sino por ese alejamiento o enfriamiento en el Señor, y no está cansado, es peligroso. Había sido un camino largo. Había sido un camino solo. Lo pudiéramos comparar como un desierto. Es un lugar caliente, un lugar sin agua. Qué horrible es reunirnos y no sentir la presencia de Dios. Qué horrible es venir, cantar y no sentir que hay algo que me sustente. Qué horrible es no escuchar la solución en la palabra de Dios. Qué horrible es no escuchar una vivificación en nuestras vidas. David anhela un corazón que escuche a Dios. ¿Usted anhela un corazón que escuche a Dios? Yo creo que sí. Pidámosle al Señor tener un corazón que sepa escuchar, que llegue a tener entendimiento. Un corazón que escucha a Dios tiene discernimiento. ¿Por qué? Porque el entendimiento y el discernimiento nos librarán del camino malo o de la muerte. Cuando escuchamos a Dios, permite que nos podamos examinar. Y al examinarse nos vamos a dar cuenta que nosotros somos los que hemos fallado. Por eso David aceptó su culpa. ¿Qué deseaba escuchar David? ¿Qué es lo que él deseaba? Gozo. Oiga, y esto viene del hebreo sazón. Quiere decir que su vida había sido insípida. ¿Qué deseaba escuchar David? Gozo. Ya no más problemas, ya no más dificultades. ¿Sabe qué también significa? Bienvenida. Oiga, ¿y a quién se le da la bienvenida? ¿A quién usted le da la bienvenida? Bueno, al que llega por primera vez a un lugar o regresa. El hijo pródigo se le dio la bienvenida, pero era su casa, sí, porque había regresado, porque aquel que estaba muerto hoy estaba vivo. Entonces, ¿qué es lo que estaba esperando David ansiosamente? Regresar a la presencia de Dios, porque lo había mantenido alejado. Recuerde que el tabernáculo de David, ¿qué era? Una tienda, una carpa, donde estaba el arca, que es la presencia del Señor, y él nada más. Él ahí
se arrodillaba, se prostraba, danzaba, cantaba, saltaba, gritaba, giraba, de todas las cosas. Yo espero que a usted le haga falta la presencia de Dios. No hay mejor lugar que su presencia. David sabía que de ese lugar nunca tuvo que haber salido. ¿De cuál lugar? Del mejor lugar. Y el mejor lugar es su presencia. Por eso David lo expresa en el Salmo 84:10. Déjeme leérselo. Salmo 84, versículo 10. Dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y en el 1 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Oiga, bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente. Versículo 5. Bienaventurado que tiene en ti sus fuerzas. Pero ¿dónde estaba? En la presencia. Quiere decir que fuera de la presencia de Dios no tenemos fuerzas. En cuyo corazón, oiga lo que dice la parte B, del versículo 5 del Salmo 84. En cuyo corazón están sus caminos. Y oiga lo que dice, oiga la promesa del 6. Oiga, que aunque pasemos por un valle de lágrimas, porque dice, atravesando el valle de lágrimas, ¿qué quiere decir esto? Que podemos pasar dificultades, pero el simple hecho de estar en el camino correcto y tener al Señor de nuestro lado, dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, oiga lo que dice el versículo 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Irán de poder en poder. La alegría, por eso le dice, hazme oír gozo y alegría. La alegría es la forma de rejuvenecerse, de sacar fuerzas donde ya no hay. Porque solo alegres podemos festejar, solo alegres podemos cantar, solo alegres podemos reír. La alegría iba a quitar y le haría olvidar todo el quebrantamiento sufrido. Oiga, regresar a la presencia de Dios, estar cerca de Él, trae alegría y nos hace olvidar todo lo malo que hemos pasado. Irán de poder en poder, verán a Dios, en Sión a Dios. David necesitaba recuperar el vigor, la fuerza, su esencia, porque durante todo este tiempo no era el mismo David que adoraba antes, que bendecía a Dios, que danzaba, que cantaba, que se deleitaba. ¿Necesita usted recuperar alegría, fuerza, vigor, gozo? Entonces, quiero concluir con esto. ¿Nuestro corazón escucha a Dios o se escucha a sí mismo? Si me escucho a mí mismo, voy a perder la alegría, el gozo, las fuerzas, la renovación en mi vida. Pero si escucho a Dios, dice su palabra que aunque ande en valle de lágrimas, lo cambiarán en alegría. David escribe este versículo anhelando recuperar todo lo que había perdido. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿O hemos perdido aún recuperar ese hermoso tiempo con Dios? Ese deleite. Si a usted ya la alabanza no lo llena, o si usted se reúne y oye una prédica
y no lo llena, preocúpese. De verdad, preocúpese. David quería levantarse física y emocionalmente y espiritual después de todo lo que había pasado. Entonces, quiero terminar con esto. Hoy es jueves 3 de marzo, yo tengo 7:47 de la noche. Es tiempo de que Dios nos haga entender, obedecer, atender y escuchar su voz. Es tiempo de recuperar la presencia de Dios si es que la hemos perdido. Si usted no tiene gozo, hoy es tiempo de recuperar ese gozo. Si usted ha perdido algo, la cercanía con el Señor, si usted ha perdido que Dios le escuche, hoy es tiempo de recuperar eso. ¿Cómo? Acercándonos a Dios. No tiene que hacer nada. No tiene que pagar por esto. Simplemente usted con Dios le puede decir: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El Señor le espera a usted. Y dígale: Señor, hazme oír gozo y alegría, porque lo he perdido. Necesito un refrigerio para esta alma abatida, para estos pensamientos que no me dejan en paz. Hazme oír gozo y alegría. Padre, te doy gracias en esta noche, porque una vez más nos permites abrir tu palabra y poder meditar en ella. Padre, quiero pedirte por aquellos que sienten una sequedad en sus vidas. Padre, quiero pedirte por aquellos que sienten un estancamiento espiritual en sus vidas. Y este estancamiento espiritual, Padre, probablemente ha sucedido en todo. Porque déjeme decirle algo. Usted puede avanzar en lo material o en lo económico. Pero si se ha estancado en lo espiritual, nada tiene sentido. No se vive de la misma manera. Ni usted, ni yo, ni nadie puede ser feliz viviendo lejos de Dios. Hemos perdido ese gozo. Hemos perdido esa intimidad. Hemos perdido ese acercamiento con Dios. Hoy es tiempo. Lo único que usted necesita es acercarse al Señor y decirle: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Tal vez es tiempo de decirle: perdón, Señor, por no escucharte, por no tener un corazón que escucha tu voz. Señor, perdóname porque el afán, los problemas, muchas cosas han distraído mi vida, y lo que he hecho es escuchar mi mente, mi razonamiento, mis deseos. Pero déjeme decirle algo, y es que en el Señor, mientras hay vida, nada está perdido. Y usted tiene vida hoy, entonces nada está perdido. Es momento de decirle: Señor, ya no quiero seguir así. Quiero escuchar gozo y alegría. El Señor ha renovado un día más para usted y para mí. Y el Señor es capaz de todo lo malo y hacernos olvidar todo lo malo y traer paz y refrigerio a nuestras vidas. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, que puedas traer gozo y refrigerio a sus vidas, a sus familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pasen una feliz noche.
y que el Señor pueda traer gozo y alegría a sus vidas. Es necesario estar cerca de Él, porque lejos de Él nada podemos hacer. Así que pasen una feliz noche y recuerden, tenemos nuestro servicio el domingo a las 8:30 de la mañana, miércoles el discipulado de doctrina básica a las 7:30. Feliz noche.